Visita, ¿dónde está? No, ya visita. Se me había ido. Buenas tardes para todos. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora a través de la fanpage de Panamericana Editorial. Hoy continuamos con la 14ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Hoy tenemos el gusto de presentar esta novedad titulada Morir Juntos, la primera novela gráfica de producción nacional hecha por Panamericana Editorial a partir de la novela homónima de Luis Fernando Macías. Con esto le damos un saludo a Luis Fernando. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Julián, un saludo también para ti y para las personas que nos están acompañando en esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el juicio que tuviste en preparar esta presentación. Así que espero que sea una tarde muy grata y que la gente conozca los secretos de esta novela Morir Juntos, que es uno de los bellos productos de la editorial Panamericana últimamente. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, para los que no lo conocen, que no deben ser muchos, les cuento que Luis Fernando es magíster en filosofía por la Universidad de Antioquia, especialista en literatura latinoamericana por la Universidad de Medellín, licenciado en educación español y literatura de la Universidad de Antioquia, es profesor titular de la Universidad de Antioquia, adscrito al área de literatura de la Facultad de Comunicaciones y director editorial de la colección Palabras Rodantes del Metro de Medellín y Confama. Entre otras cosas, fue jefe del Departamento de Publicaciones de la Universidad de Antioquia, director de la revista de la Universidad de Antioquia, profesor de la maestría en literatura colombiana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Además, fue jefe del Departamento de Lingüística y Literatura de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Esto parece que es un honor que nos acompañó y que nos haya sacado un tiempo para hablar de este libro. Por cuestiones de sincronicidad, espero que esté utilizando bien el término, estamos hablando de una novela que se llama Morir Juntos, cuya acción transcurre precisamente en un octubre, como hoy, pero de 1995. Correcto, el 25 de octubre. El 25 de octubre. En Medellín. En esta novela se centra alrededor de dos ancianos que mueren atropellados en una calle de Medellín. Y bueno, encontramos a este personaje que se llama Aurelio, que es un detective, y él va a ayudar a descubrir cuál es el misterio que se esconde detrás de la muerte de estos personajes. Luis Fernando, esta novela ya se ha publicado en formato convencional, digamos, en un formato de novela, como todos lo conocemos. ¿Cómo se llega a la decisión de publicarlo en formato de novela gráfica? Bueno, mira, esa es una que le debemos a Fernando Rojas, director de Panamericana. Un día él vino a Medellín a hacer unos trabajos, me llamó, lo invité a mi casa y nos tomamos un vino y empezamos a charlar y le conté qué novela estaba escribiendo. Estaba escribiendo en ese momento Morir Juntos. Ya habíamos hecho en Panamericana Eugenia en la Sombra, donde el investigador es Aurelio, el mismo personaje, y yo le conté a Fernando Rojas, le dije que estaba escribiendo una novela donde el investigador era también Aurelio, y que sucedía poco después de lo que aconteció en Eugenia en la Sombra. Y el hombre se quedó pensando, él siempre tiene ideas inmediatas y cuando tiene una idea de esas, la pone en marcha y me dijo, acábela y me la manda. Y la mandamos a hacer como novela gráfica. Yo creo que tiene todo para hacer una novela gráfica con esa historia. Entonces yo terminé la novela, se la mandé a Fernando, inmediatamente firmamos contrato y él a su vez empezó el proceso de adaptación de la novela a novela gráfica. Hizo contrato con la Luna y nos pusimos en contacto, Luis, el director de Aluna, Luis Silva y yo, y empezamos a conversar de cómo realizar la novela, cómo hacer la adaptación de la novela en texto a novela gráfica.
empezamos y llevábamos como un tiempo trabajando en la adaptación, y yo empecé a sentir la necesidad del texto en la historia. Y esto está muy bien, entendí que era un lenguaje diferente, entendí que lo que está en palabras en la novela en texto, en la novela gráfica está en imágenes, y que son dos lenguajes completamente distintos. Entonces, digamos que le pedí permiso a Fernando, porque en realidad los derechos yo los había firmado con Panamericana. Le pedí permiso para hacer una edición pequeña, de un tiraje pequeño, en una editorial de Medellín, de la novela como tal. Entonces él me permitió que lo hiciéramos. Por eso le agradezco también, además de la idea de la novela gráfica, le agradezco por haberme permitido publicar la novela en forma de texto. Y salió, primero, era más fácil hacer la novela que ya estaba escrita en libro común y corriente, y se hizo, y después, tiempo después de haber salido de esa primera versión en texto, salió la versión de la novela gráfica. En realidad son como dos novelas distintas, dos libros distintos, cuentan la misma historia. Lo que pasa es que la sensación estética que uno tiene frente al lenguaje es una, y la sensación estética que tiene frente a las imágenes es otra. Entonces es como si fuera una experiencia distinta. Incluso mucha gente ha ido acudiendo después de conocerla en un formato al otro, y en vez de empobrecerse la lectura, se enriquece, se complementan. Es muy grato poder leer la novela gráfica y después la novela en texto, o leer la novela en texto y después la novela gráfica. Uno creería que se sustituyen, no, se complementan de una manera muy hermosa, y eso me tiene muy contento, porque es una cosa extraña en la literatura. Ya ha habido algunas experiencias donde hacen adaptaciones de libros clásicos de la literatura a la novela gráfica, y resulta interesante, pero este es un caso como muy contemporáneo, con lenguajes contemporáneos, se maneja como criterios estéticos del lenguaje gráfico muy interesantes. Y el trabajo que hicieron en la Luna y el trabajo que hicieron en Panamericana con la edición es de una impecable, es un trabajo de todo mi gusto y de toda mi complacencia. Bueno, profe, desde acá nos saluda Daniel Rojas desde Bucaramanga, también Felicidad Asegurado, que quiere saludarlo. Oli Rodríguez nos saluda desde Valledupar. Ana Lucía Benavides nos saluda desde la Biblioteca Colegio Fabio Lozano Simonelli. Bueno, un saludo para todos los que, ahí reconozco algunos nombres, un abrazo para los que tienen la deferencia de ver la presentación y además saludar. Bueno, un saludo también para Antonio Ortiz, que nos está viendo en este momento. Muchas gracias por acompañarnos. Profe, bueno, usted nos estaba hablando digamos, de Aluna y de lo que fue el trabajo con ellos. ¿Cómo negociaron lo que se debía contar, lo que se debía convertir, digamos, en una narración gráfica? Bueno, imagino que también tuvieron que de pronto haber omitido cosas. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Cómo fue esa consulta? De pronto también, ¿cómo resolvieron algunos temas de cómo presentamos esta escena, etcétera? Bueno, primero ellos presentaron como una propuesta gráfica, y presentaron esa propuesta inicial a Panamericana. Esa propuesta consistía en unas imágenes, digamos que un fragmento del texto convertido en imágenes, y unas 2 o 3 páginas, y estudiamos la propuesta. Por un lado, en Panamericana, en ese momento era Luisa Noguera
quien estaba trabajando en el proyecto, y por otro lado nos pusimos de acuerdo los tres en que sí, que esa propuesta valía. Supongo que Luisa consultó con los demás editores de Panamericana y con Fernando, y dijimos, bueno, lo hacemos. Segundo paso, entonces, en Aluna, Luis Silva estudió la novela en texto, yo se lo pasé, él la leyó, propuso una escaleta. La escaleta es como el guión previo para digamos, como las escenas que va a transferir del texto a la imagen y una breve descripción de las imágenes. Entonces, él hizo una propuesta de escaleta y pues la estudiamos. Supongo que en Panamericana la estudiaron, yo la estudié, llegamos muy claro a un acuerdo que no se hacía nada por encima del otro, sino que todo proceso se iba a consultar hasta que llegáramos a un consenso, y así hicimos el trabajo, siempre llegando a acuerdos. Entonces, a la primera escaleta que presentaron, yo le hice observaciones. Por ejemplo, quitar algunas cosas que estaban enfatizando aspectos que no consideré muy importantes en la historia y agregar otros que no estaban y sí eran importantes. Me gustó mucho algunos elementos de aporte que hizo Luis en esa primera formulación, porque la novela está escrita en tres textos que se comunican mucho entre sí, que constituyen la atmósfera general de la novela y que cuentan la historia, pero él hizo una propuesta de integrarlos en la novela gráfica que me pareció muy buena y me encantó, se lo agradecí mucho. Es un aporte que él hace. Hacer una sola historia de las tres, no tres separadas, sino una sola. Aunque en las tres separadas sea el mismo personaje y el mismo asunto de fondo, el integrarlas le dio una contundencia mucho mayor. Entonces, llegamos primero a una escaleta aprobada. Bueno, esta escaleta sí, van a ser tantos cuadros, los cuadros van a contar estas historias, pongamos énfasis en esto otro. Y la propuesta gráfica que habían hecho inicialmente, en la medida en que fuimos avanzando en el desarrollo, ellos la fueron depurando, la fueron mejorando. Yo también hice algunas observaciones, por ejemplo, sobre los personajes. Les proporcioné fotos de los personajes reales que me habían servido a mí de inspiración para crear los personajes ficticios de la novela, y de tal manera que hubiera una correspondencia entre los dibujos y la imagen física de los personajes como yo la había concebido al escribir la novela. Entonces, fue muy fácil la conversación, aunque había momentos en que hablábamos toda una mañana por WhatsApp, o horas enteras discutiendo y conversando. Bueno, muy bien. Llegamos a acuerdos, se fue realizando, y ya una vez concluido el trabajo entre Aluna y yo, el trabajo pasó a Panamericana, y ahí ya la discusión era entre los ilustradores, los adaptadores y el editor. Esa discusión, yo no participé en ella, yo respeté ambas posiciones. Cuando había algo que consultar, en uno o dos casos, hubo algo que consultarme a mí, expresé mi opinión, y todo fue en mucha armonía. Bien, porque bueno, lo que vale la pena aclarar acá es que nosotros pues estamos en Bogotá, la editorial.
Luis Fernando está en Medellín y Aluna está en Barranquilla, ¿no? Entonces, esa coordinación, claro, se tendría que hacer completamente por medios digitales. Muy bien. Bueno, ahí están apareciendo comentarios. Por ahí alguien felicita. Silvia, muchas gracias. Fernando Rojas dice que desde los talleres de escritura se debería promover la escritura de guiones a partir de la obra original y que es un reto para quienes dirigimos los talleres. Creo que sí, Fernando, es una buena propuesta acatada y vamos a ver cómo incluimos en los talleres ese tipo de trabajo de adaptación de obras literarias a novela gráfica, a guiones de novela gráfica. Bien, por acá también dice Silvia Arroyave, felicitaciones por presentar, promover y difundir la obra de Luis Fernando Macías Zuluaga, un ser humano integral, gran escritor, maestro, editor, amigo, padre, esposo. Esta novela marcará un hito en la carrera como escritor del maestro Macías, ahora escucharlo. Gracias, Silvia. También nos dice Juan José Jiménez. Una pregunta, maestro. Conocemos historia de libros como Odisea y otros en novela gráfica. Me parecer son adaptaciones de la original. El libro nuevo, este de usted, es, por decirlo así, una adaptación como resumen o está completo al libro original. Bueno, mira, Juan José, como son dos lenguajes diferentes, yo creo que el libro gráfico es un libro y el libro en texto es otro. En este caso, la historia se respeta mucho, está muy clara, se cuenta muy bien en la novela gráfica, pero lo que uno como lector puede pensar y captar cambia mucho, porque las palabras te dicen las cosas de una manera y las imágenes de otra. De pronto las imágenes requieren de una intuición más amplia para entender los significados y para conectarlos, y el artista gráfico se basa como en las atmósferas, los colores, en las formas, en los detalles que puntualiza para que su lenguaje se entienda. En cambio, en las palabras, uno busca es la belleza, la eufonía de las palabras, el ritmo. Entonces son dos experiencias estéticas muy diferentes. Por eso digo que es muy interesante una novela como esta, donde la historia como tal, en palabras, te cuenta una historia muy bien contada y muy completa y te deja unos significados. Y la historia en imágenes te cuenta esa misma historia igual de completa y te abre la opción de comprender otros significados. Yo creo que estamos asistiendo como al nacimiento de una combinación de los lenguajes en la escritura y en los libros, que hace mucho más rica la comprensión de los textos y por ende de los fenómenos del hombre que se tienen en los libros. Muchas gracias, Luis Fernando. Dice por acá Daniel Rojas Valenzuela, por el tema de las excelentes ilustraciones, me parece una gran muestra para romper el paradigma de la lectura de novela gráfica desde los colegios, me parece un contenido rico para la infancia. Muchas gracias, Daniel, por ese comentario. También nos saluda un amigo de la casa, Luis Alberto Becerra. Dice que la evolución de una obra a partir de los textos originales y la posibilidad de poder crear una nueva dimensión que facilita la evolución de un texto. Felicitaciones. Muchas gracias, creo que es bien anotado eso. Luis Fernando, bueno, hay un tema central en la novela que es el de la sincronicidad, ¿sí? Y que es muy interesante porque digamos que en el transcurso de la investigación, pues en el transcurso de la investigación del que estábamos hablando anteriormente, que es el de la muerte de estos dos personajes, se menciona bastante esto de la sincronicidad para resolver, digamos, tanto para encontrar el culpable como para resolver la muerte de estos personajes. ¿Nos puede explicar de qué va esto de la sincronicidad?
Bueno, la sincronicidad es un concepto que Carl Gustav Jung, el psicólogo suizo, descubrió a partir de un hecho, de un acontecimiento inclusive muy, muy curioso, una anécdota que se puede encontrar fácilmente en YouTube. Jung estaba atendiendo a una paciente, como él atendía como psicólogo, hacía el análisis de sus pacientes. Su psicología se llama psicología analítica. Tenía una paciente que se resistía mucho al tratamiento, porque el tratamiento de Jung está de alguna manera emparentado con elementos intangibles que le dan al paciente la impresión de que es magia. Entonces, de que no es un asunto racional, causa-efecto, sino que es una cosa de otro orden, por la presencia de los sueños, por la presencia de elementos que no son comprensibles por la razón. Entonces, esta paciente llegó un día al consultorio de Jung, le estaba contando un sueño, y en el sueño, como que el objeto más visible o el ser más visible en el sueño era un escarabajo dorado. Y le estaba hablando del escarabajo dorado a Jung, y en ese momento se sintió un golpe en la ventana del consultorio. Jung se acercó a la ventana, abrió y entró. Era un escarabajo dorado que había golpeado en la ventana y que en el momento en que él abrió entró en el consultorio. Apenas la señora vio ese escarabajo, que era el mismo con el que ella había soñado, que era el objeto de su sueño, dice Jung que ya se relajó y se entregó al análisis que él venía haciendo, y fue posible como avanzar en el proceso del análisis psicológico de esta paciente. Pero a Jung le quedó la inquietud. ¿Por qué razón ella me está hablando de algo que soñó y en ese mismo momento golpea el escarabajo de oro en la ventana? Esto no es gratuito. Él trató de entender como causa y efecto. No, el sueño no causa el escarabajo, ni el escarabajo causa el sueño. Son dos cosas que suceden por separado. El sueño es un asunto, digamos que es un proceso psíquico, mental. El escarabajo es un proceso físico del mundo real, físico. Son dos asuntos que simplemente coinciden en el tiempo y que no hay entre ellos ninguna relación de causa-efecto. Entonces, a esa confluencia de acontecimientos, Jung la llamó sincronicidad, para decir que había ciertos fenómenos en la realidad psíquica que sucedían en el mismo momento. Un asunto de orden espiritual o mental y un asunto de orden físico coinciden en el tiempo sin que haya entre ellos una relación de causa-efecto. Entonces lo llamó sincronicidad, principio de relaciones acausales. Entonces, digamos que Aurelio, que ha sido junguiano durante toda su vida, ha sido un estudioso de Jung, de pronto empieza a entender que si le es narrado un suceso o un acontecimiento en el mundo mental o psíquico, es probable que pueda relacionarse con otro acontecimiento en el mundo físico o viceversa. Y entonces, en sus procesos de investigación, se sirve de ese tipo de información para atar cabos. Entonces, es una manera de investigar policíaca, completamente nueva, diferente a todo lo que se ha visto en la literatura policíaca, y que aplica un principio que es perfectamente estudiable en las teorías de Jung. Entonces,
Curiosamente, en Morir Juntos, el hijo de los ancianos muertos tiene un sueño esa mañana y se lo cuenta a Aurelio, y de ese sueño, de lo que le pasó en el momento en que se despertó, Aurelio encuentra el hilo que lo conduce al descubrimiento de la persona que iba manejando el carro, y es por eso, por el principio de la sincronicidad, que se resuelve el enigma de esta novela. Una novela policíaca es un enigma que hay que resolver. Lo resuelve la inteligencia de un investigador. En este caso, Aurelio se sirve del principio de la sincronicidad para encontrarlo, y resulta muy divertido. Eso hace que esta novela sea original, nueva, divertida. Bueno, ese es más o menos el principio de la sincronicidad, y es la manera como opera en la novela Morir Juntos. Bueno, la primera vez que yo vi la novela y vi el recurso del escarabajo dorado, pues que también marca esos momentos de sincronicidad, también pensé un poco en el escarabajo de oro de Poe, ¿no? Entonces también veía que, digamos que este recurso del escarabajo tenía esa referencia, pero también como si fuera una actualización de ese relato, ¿no? Porque claro, en el escarabajo de oro, aun cuando se intenta tener una explicación lógica y causal de todo lo que se narra, igual también hay allí un recurso que aparece casi de forma coincidencial, que es el escarabajo, ¿no? Y como el escarabajo desata que se lea una carta y que se lea de una determinada forma, una interpretación de un texto numérico. Yo lo interpreté así, pero no sé si estaba jalando mucho de la pita interpretativa. No, está excelente, una muy buena lectura, Julián. Mira, la presencia del escarabajo a lo largo del texto, en algún momento este muchacho Luis Silva me mostró una imagen donde aparecía el escarabajo. El momento en que los ancianos salen a trotar por la mañana o a caminar por la mañana, él hizo una toma desde arriba, desde encima del edificio, y en la baranda se veía el escarabajo de oro, el escarabajo dorado, y abajo en el pavimento se veían los dos viejos saliendo de su casa. A mí me encantó la toma, me encantó la visión. Conversamos al respecto y de alguna manera entendimos que, y esto es un aporte interesante del adaptador, que hay que reconocérselo porque a cada quien hay que reconocerle lo suyo. De alguna manera entendimos que él había captado algo esencial de la novela, y es que hay una presencia sobrenatural que siempre está guiando los acontecimientos diarios de la realidad. Si uno mira esa imagen que estás mostrando y lo piensa un poquito, se da cuenta de que hay una presencia como etérea, sobrenatural, que domina ese plano abajo de la realidad, como un algo que está más allá, que hace visible eso. Y de alguna manera eso está en perfecta armonía con lo que yo había concebido como el proceso de investigación de Aurelio. Aurelio se sumerge en asuntos de una profundidad. Él es un hombre solitario, meditativo, encerrado, vive encerrado con un par de peces, con una pecera a la que siempre llega a mirar, y bueno, lo que le sucede en el mundo, en su vida cotidiana, él lo interpreta a partir de su relación con los peces. Por ejemplo, si muestras esa imagen y muestras una imagen del comienzo, donde está cayendo la mujer que se lanza del edificio, pues ahí está estableciendo ese tipo de correspondencia
a través de la imagen se está estableciendo imágenes pareadas que también te hablan en un lenguaje que está mucho más allá y al que el lector puede llegar de acuerdo con su capacidad de lectura. Habrá lectores que llegan en profundidad y habrá lectores que ni siquiera captan esa asociación de unas imágenes con otras. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Nos dice Fernando por acá que para los jóvenes es un atractivo muy importante la imagen para sumergirse en la lectura, y dice que ese es un camino para que los mediadores de lectura lleven paulatinamente a los jóvenes de la imagen a la lectura de textos por ese camino. Yo recuerdo, claro, eso, nosotros nos crecimos leyendo revistas de cómics. Era una época en la que había unas editoriales mexicanas que publicaban revistas de distinto tipo, Santo, Rico MacPato, y nosotros éramos felices leyendo revistas y eso es una manera de llegar a ser lector que es tal vez la manera más delicada. El consejo de Fernando es totalmente pertinente. No sé qué más se te ocurre. Hay preguntas ahí, pero te dejo, Julián, que tú... Claro, dice Carlos Alberto Velázquez, ¿cree usted que el formato gráfico puede expresar toda la teoría junguiana? ¿Cómo puede aprovecharse el formato gráfico para expresar temas más profundos? Bueno, se ha hecho mucho. Se ha procurado siempre, cuando se tiene la idea didáctica de transmitir temas para que sean de fácil comprensión, se han hecho distintos tipos en distintas épocas y con distintas escuelas y concepciones de lo gráfico y el texto, adaptaciones en manuales y en formatos de manual para explicar distintos temas de toda índole, para hacerlos más asequibles a públicos más generales. Y ha sido un procedimiento didáctico que ha funcionado muy bien, que ha sido una manera de acercar los temas profundos a la cotidianidad de la masa, de la generalidad de las personas, digamos, que no tienen la capacidad de profundizar en la comprensión de conceptos difíciles. La teoría junguiana, por supuesto que es difícil ya como un tema de estudio, no solo por su vastedad, por su gran dimensión, por su profundidad y por su erudición, sino porque trata asuntos, los asuntos más profundos de la humanidad y los asuntos más difíciles de comprender. No hay nada más difícil de comprender para el hombre que la noción de inconsciente y en especial la noción de inconsciente colectivo. Se pueden hacer esfuerzos, pero yo creo que explicar en profundidad la teoría junguiana o las teorías junguianas, que no es una sola, es muy difícil. De hecho, Jung en sus últimos años, a partir de 1928 en adelante, o 26, que tuvo un sueño muy especial, se dedicó a una recopilación de libros de alquimia antiguos, y los libros de alquimia tienen, digamos que mucha expresión gráfica porque se basan en símbolos, más que en conceptos expresados en palabras. Y su trabajo fue enfrentarse a esa gran biblioteca de símbolos de la alquimia y tratar de traducirla a texto. Y de alguna manera libros como Psicología y Alquimia, Psicología y Religión, y especialmente Coniuntio Oppositorum, son interpretaciones en texto de los antiguos símbolos alquímicos que son gráficos, que no son textos, sino que es el camino inverso. Es muy curioso, es muy interesante tu pregunta, Carlos, por esa razón, porque hay en Jung
todo un trabajo de desciframiento en palabras de las grandes imágenes de la historia de la alquimia. Luego, devolver el proceso puede ser para los ilustradores un trabajo, ya tienen mucho ganado porque tienen el texto y tienen las imágenes y pueden hacer una recreación. Pero yo creo que serían recreaciones de tipo hedonístico, para el placer, para el divertimento, no tanto para comprender en profundidad la obra de Jung. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, por acá nos dice también, bueno, hay 2 o 3 preguntas relacionadas con los referentes del cómic, digamos. Si usted consultó referentes de cómic, de novela gráfica, o si tiene algunos referentes frescos en su cabeza que hubiera tenido en cuenta a la hora de construir Morir Juntos. Pues mira, pues yo no tenía ningún preconcepto ni ninguna idea. A mí me gusta que las propuestas en lo posible sean nuevas, que no estén basadas en algo anterior. Yo toda mi vida he convivido con el cómic, con las revistas, sobre todo las revistas de la editora 5, hace 50 años, cuando yo era un niño, venían muchas revistas de México, Santo, todas las historias de Santo que vimos en películas y que las leímos en revistas, pues yo pasé por todo eso. Me gustaba mucho Corín Tellado, las fotonovelas. Esas eran pequeños cuentos, historias de amor ilustradas con fotografías y se llamaban fotonovelas y eran cientos de fotonovelas. Yo era feliz leyendo a Corín Tellado, yo no sé cuántas me leí, tal vez entre los 11 y los 15 años me leí 60 o 70 fotonovelas de Corín Tellado y yo vibraba con esos personajes, muy parecido a como en otro tiempo se vibró con las telenovelas de la televisión. Esas fotonovelas de Corín Tellado a mí me siguen pareciendo, se las miraba desde la cultura de los letrados con cierto menosprecio y yo no entendía por qué. Yo decía, pero ¿por qué menosprecian esto si esto es tan grato, tan hermoso, tan emocionante? Yo no entendí nunca por qué y después cuando tuve mi propio criterio dije, pues no, por muy eruditos que sean, esto me parece a mí que es valioso. Y entonces ya con toda autoridad digo que Corín Tellado es una maestra para mí, para mi concepción de la literatura, para mi gusto por la literatura y ese aspecto de la literatura que es el cultivo de la emoción y de la emoción afectiva, de los afectos sencillos, el amor, especialmente el amor de los adolescentes. Eso me parece a mí un aporte muy importante. Además de eso, pues las grandes caricaturas, Tintín, Mafalda, nosotros somos la generación de mi edad, somos de algún modo, que crecimos toda la vida y estuvimos toda la vida con Mafalda en distintos momentos y en distintas maneras de comprenderla. Tintín, también coleccionábamos, también leíamos, también buscábamos distintas aventuras de Tintín. Y bueno, hubo una época en que esa industria gráfica de los cómics disminuyó en su consumo, disminuyó en su venta y fueron unos años como de un vacío de ese placer. Pero eso paulatinamente fue cogiendo fuerza otra vez y yo creo que en este momento, si hay algo que tiene fuerza en el mundo de los mercados editoriales, es el cómic. Y creo que viene una época de cómic de todo tipo, pero donde hay un espacio para el cómic como como Morir Juntos, que es una novela que tiene toda la seriedad de la gran novela, que tiene toda
emoción de la novela policíaca y que tiene toda esa gracia y frescura de la imagen en el cómic. Yo creo que este libro reúne elementos, no es hecho gratis, o sea, en mi trabajo yo llevo más de 50 años escribiendo, bueno, alrededor de 50 años, he publicado libros desde que tenía 22 años, o sea, desde hace 42 o 43 años. Mi primera novela la publiqué hace 42 años y he publicado muchísimos libros y he estudiado a fondo la literatura y me he entregado con el alma y con todo a la literatura y en toda profundidad también, no como un asunto superficial, sino como un asunto de profundidad total. Y yo creo que en este texto, Morir Juntos, hay la reunión de todo un estudio de largo aliento, de las formas de escribir, de las formas de la escritura, de las formas de la novela, que se resume y que expresa ya como un momento de madurez en ese trabajo. Yo creo que esta es una novela que, bien sea porque lean la novela en texto, o bien sea porque lean la novela gráfica, o porque lean las dos, quienes la lean van a saber que se trata de un trabajo hecho con todo el respeto por el lector, con toda la seriedad y además con todo el gusto de hacer una cosa lo más hermosa que se pueda, hasta donde nos da. Aquí es un equipo, mucha gente trabajó, mucha gente le puso su amor. Ahí nos saludó Luisa Noguera, que fue la editora. Ella dice que siempre es un gusto trabajar con mis textos y siempre es un gusto trabajar con ella. Un ser muy hermoso, Luisa Noguera. Ella solita ya es un ser muy lindo, espiritual, y es una gran escritora también, además de una respetuosa editora. Gracias, Luisa, por ese saludo. Bueno, Luis Fernando, muchas gracias. Que yo quería aprovechar para decirle que, bueno, no solo usted comparte la admiración por Colín Tellado, también Vargas Llosa en algún momento hablaba de lo importante que había sido Colín Tellado para la cultura. Incluso él tiene una novela que se llama La tía Julia y el escribidor, en la que intenta emular estos espacios de, bueno, no tanto de las fotonovelas, pero sí de las radionovelas. Y aprovechando para hablar de eso, digamos, de algunas formas que en la academia tal vez a veces no se ven muy bien, usted que está inmerso precisamente en la academia, ¿cómo se ve en este momento la novela gráfica y qué oportunidades cree que pueden encontrarse allí desde la academia? Bueno, pues yo creo que hay un elemento que es subjetivo. Algunas personas lo ven muy bien y otras no. Pero yo creo que en general en la academia se está dando una apertura a este tipo de lenguajes y se está descubriendo, sobre todo porque el cine ha logrado, digamos, posicionarse en la cultura como un elemento muy importante, y el cine tiene, digamos, la gracia de lo gráfico y del texto. En el cine son muy importantes los guiones y son muy importantes las imágenes. Son muy importantes las imágenes en movimiento, y el director de cine es alguien que tiene que combinar esa expresión gráfica con la expresión también de los contenidos en palabras. Entonces, los guiones más las acciones de los personajes en la pantalla constituyen esa totalidad como esa reunión del trabajo que hace posible ir más hondo en la comprensión de los fenómenos del hombre. La novela gráfica tiene que ver con eso, y que no vayan a pensar algunos académicos que no hay ahí un trabajo de toda la seriedad del mundo. Ahí está saludándonos Luis Silva, nuestro compañero de Aluna. Decir lo que él dice para no decirlo yo, Julián, y un saludo muy especial a Luis. Para mí fue muy grato trabajar con él. Claro, dice Luis Silva. En Aluna fuimos muy afortunados por adaptar la prosa de Luis Fernando. Un saludo. Dice, somos los Luises.
Muy bien, gracias, Luis. Bueno, para hablar un poco más de la novela, usted nos mencionó anteriormente que estaba construida por, digamos, esta novela gráfica, está construida por 3 relatos. ¿Usted nos podría hablar un poco más de esos 3 relatos? Claro que sí. Bueno, el primer relato se titula No dejen que se vaya mi novio. Resulta que en Eugenia en la sombra, Aurelio recibe la muerte de su prima Eugenia un día y cuando sale del velorio, en vez de irse para la casa, se va para el lugar donde la secuestraron a ella la noche anterior antes de matarla. Entonces él entra a ese bar y pide un aguardiente en la mesa de... Se me olvidó la palabra, qué belleza de lapsus. Bueno, se sienta ahí, las mesas están detrás, él está en la vitrina con el barman al frente, le pide un aguardiente y mientras se toma ese aguardiente escucha las conversaciones que hay en las mesas. Su intención es ver lo que pasó la noche que secuestraron a su prima y que terminó con la muerte de ella, la encontraron muerta al amanecer. Entonces, escuchando las conversaciones de las mesas, da con una conversación donde están hablando de ese momento y en la emoción de ese instante decide investigar quién mató a su prima Eugenia. Y entonces, para realizar la investigación, llama por teléfono a un investigador que conoció en Coveñas y le pide que se vean. Él llega allá, deciden investigar el asunto. Este investigador le dice que sí los encuentran y que sí los buscan, pero no para denunciarlos, sino para tomar justicia. O sea, para ellos mismos hacer el trabajo de matar a los asesinos de Eugenia. Y Aurelio, que es un hombre bueno, un hombre sano, como un hombre que no le interesa para nada el delito, en medio de ese momento le dice que sí. Pero cuando sale, se da cuenta del embrollo en que se metió. ¿Cómo es posible que él, que es un hombre correcto, honrado, del bien, se compromete con otro a que va a buscar a unos asesinos para matarlos? Él no es de venganzas, no, él no es de eso. Entonces no sabe qué hacer y se va a un burdel, a un lugar donde hay striptease, se llama el Jet Set. Por supuesto, ese nombre es ficticio, en Medellín no hay ningún lugar que se llame así, sino que le puse ese nombre como para dar como ciertos guiños humorísticos al texto. Él entra a ese lugar y allá se encuentra con una muchacha que le cuenta una historia, le cuenta la historia de su vida. Él no cree que esa sea la historia de su vida, él cree que ella le está inventando, pero de todas maneras ella logra como envolverlo y tratando de seducirlo porque su trabajo es ese. Finalmente él se asusta porque Aurelio es cobarde, a diferencia de todos los investigadores. Este es un investigador absolutamente cobarde, no enfrenta el mundo físico, él es más bien del mundo mental. Entonces sale huyendo de la mujer, le suplica que no se vaya, que él es el novio de ella, bueno, hay una escena y él sale y se va para su casa. Resulta que ese capítulo estaba dentro de Eugenia en la sombra y después, revisando la novela, me di cuenta que es un capítulo que en vez de avanzar en los hechos de la investigación, detiene la investigación. Entonces dije, no, este capítulo no va aquí, lo saqué
esto no tiene nada que ver con esto. Esto es otra cosa. Lo saqué y el archivo quedó rodando por ahí. Yo no sabía qué hacer con eso. De pronto, un día, leyendo por casualidad cosas viejas ahí en el computador, me lo encontré y dije, ve, esto puede ser un cuento. Y este personaje, Aurelio, puede ir más allá de esa novela. Ya estaba publicada la novela sin ese capítulo, ya estaba listo todo, ya había salido, ya había... Bueno, entonces dije, ve, entonces empecé a trabajar en el capítulo para convertirlo en un cuento y lo convertí en un cuento. Ahí fue donde le puse el título de No dejen que se vaya mi novio. Resulta que en algún momento alguien me contó un sueño de una mujer que sube en el ascensor de un edificio hasta el último piso, sale a la terraza y se lanza. Y cuando está en el aire, se quiere devolver, pero no puede. Es de esos sueños que quiere hacer algo y no puede. Entonces apenas me contaron ese sueño, yo dije, ve, este sueño es un cuento. Entonces escribí ese cuento. Y en algún momento dije, no, es que estos dos son el mismo cuento. Entonces junté un cuento que me había llegado por un camino, el camino de un sueño, y otro cuento que me había llegado por otro camino, y era la ficción de Aurelio. No. Era el desasosiego de Aurelio. Y entonces los hice en una sola historia, y entonces ahí apareció como una versión de la sincronicidad, porque al día siguiente, cuando Aurelio se despierta, ve la noticia de la mujer que se ha suicidado y se da cuenta que esa es la mujer que la noche anterior le había estado contando la historia de su vida y en algún momento le había dicho, no se vaya, que usted puede ser mi salvador. Entonces eso lo impresiona mucho a él y de alguna manera yo, mientras estoy escribiendo el texto, me doy cuenta de que ese es un caso de sincronicidad junguiana que me llega a mí por un camino muy extraño y que por esa misma razón ese es un cuento que vale la pena conservar para incluir en una novela. Entonces, cuando estaba escribiendo la historia de Morir Juntos, yo tenía la historia de los dos ancianos que quieren morir juntos, que quieren morir el mismo día, y entonces, y tenía la explicación de la sincronicidad que hizo posible hallar al que manejaba el carro, que no es ningún asesino, es un hombre que tiene la tragedia de que se encuentra con dos ancianos en mitad de la lluvia, una noche oscura, un amanecer oscuro, y no se da cuenta y los mata a los dos y no sabe qué hacer y se vuela. Entonces, esa novela en vez de ser una tragedia son dos. Es la tragedia de los dos ancianos que mueren, que de alguna manera es un acontecimiento feliz porque logran morir juntos y es lo que ellos querían. Y la tragedia de este hombre que simplemente está trabajando en su carro y los mata. Bueno, no voy a decir más porque de pronto eso no conviene a la lectura de la novela. Bueno, ahí esa sincronicidad, yo dije, entonces, si yo pongo este capítulo que le sucede a Aurelio un año antes, con esta historia, entonces estoy dando la noción de sincronicidad en hechos, no en palabras. Y en el último capítulo, yo necesitaba de alguna manera ampliar la comprensión del universo espiritual de Aurelio. Y estuve pensando
mucho tiempo hasta que me encontré un cuento. Les cuento que ese texto, Una historia de peces, fue escrito probablemente en 1981 o 1980, pero no después. Tiene que haber sido uno de esos 2 años. Es decir, es un cuento tan antiguo como mi primera novela, un poco casi como mi primera novela. Era un cuento simplemente donde yo estaba contando lo que sucedía en un acuario que tenía. Yo soy de signo Piscis y 2 peces en un acuario desde siempre han sido para mí una manera de pensarme, de pensar, de comprenderme, de comprender, hasta el punto de llegar a la idea de que lo más profundo de mi inconsciente o de mi concepción de mi mente, de mí, lo he logrado contemplando un par de bailarinas en una bola de cristal, que es como he encontrado la tranquilidad muchas veces, es como una meditación. Entonces, ese cuento, de alguna manera, está narrando la intimidad más profunda de Aurelio. Y de alguna manera también el hecho de que yo sea Piscis, el hecho de que Aurelio sea Piscis, son aspectos de mi realidad personal que le estoy aportando al personaje. Por supuesto que yo no soy Aurelio. Por supuesto que Aurelio es un personaje ficticio y tiene que ver conmigo solo en la medida en que yo le doy la carne de mi vida, la carne de mis recuerdos, la carne de mi memoria para construir el personaje. Y eso lo hago porque es la manera de conseguir personajes que sean verdaderos y profundos. Entonces, Aurelio es la suma de una parte de lo que realmente soy yo, con una parte de lo que quisiera ser y con una parte de lo que odio que pudiera ser. Entonces, resulta un personaje muy interesante que habla tiene la complejidad necesaria para ser un detective que yo creo que en las novelas que estoy escribiendo con Aurelio como protagonista se va a ir convirtiendo en un personaje importante de nuestra literatura. Bueno, Luis Fernando, muchas gracias. Pues ya estamos llegando al final de esta charla. Me quedé con muchas ganas de hablar de muchas cosas, pero bueno, esperemos que haya una próxima oportunidad. Y pues bueno, ya con esto nos despedimos por ahora. Gracias a todos los que nos acompañaron en este evento en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Recuerden que este fin de semana seguiremos con autores como Octavio Escobar, Dipacho, Leina Rodríguez y Albeiro Chavarría. Luis Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. Recomendadísima esta novela. Espero que todos puedan adquirirla en su Panamericana de confianza. Y espero que tengan un muy feliz fin de semana. Luis Fernando. Julián, muchas gracias, hombre. Un placer trabajar contigo. Un saludo a Fernando y a todo el equipo de Panamericana. Ya saludamos a Luisa. Bueno, por ahí nos saludó un viejo amigo de Panamericana que también ha sido parcero de Fernando. Va un abrazo para él también. Muchas gracias. A Camila sobre todo. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Buenas tardes.